Ajá. Bueno, vamos a hablar de lo que es la osteomielitis. Bueno, como definimos la osteomielitis como una inflamación del hueso causada por un microorganismo infectante, ya que puede ser localizada o diseminarse en el hueso, afectando lo que es la médula, la corteza, el periósteo y el tejido blando. ¿Cómo vamos a clasificar? Hay clasificaciones. A ver qué pasa. Hola, dime. Dime. Ya, pero era ese lado que nada. Yo estoy ahorita en clase. Bueno, la clasificación. Hay diferentes clasificaciones para la osteomielitis, ¿ya? Tenemos, de acuerdo al tiempo, va a ser aguda, cuando es menos de 6 semanas, subaguda, más o menos un mes, y crónica cuando va a ser más de 6 semanas, ¿ya? Esta es la clasificación de Lewis-Walkover, la cual se considera el tiempo, aguda y crónica, y el mecanismo de infección, que puede ser hematógena o por un foco de infección contiguo, y a su vez con o sin insuficiencia vascular, ya sobre todo referido a la crisis diabética. Tenemos la clasificación de acuerdo al mecanismo de producción, que es hematógena, que viene la infección de la sangre, se aloja en el hueso y produce lo que es la osteomielitis, o la exógena, que está relacionada más que todo con lo que son, por ejemplo, las fracturas expuestas o las cirugías. En otra clasificación, de acuerdo a la respuesta a la enfermedad, puede ser piógena, que obviamente va a formar pus, y no piógena, que en algunos casos que vamos a ver posteriormente. Vamos a hablar de lo que es la osteomielitis hematógena aguda. Entonces, como habíamos dicho, es una inflamación del hueso causada por bacterias, generalmente. También puede causar por microorganismos, ya los cuales van a llegar a través de la sangre y un foco lejano. Esta es frecuente en niños de 1 a 15 años, ya más frecuente en varones, sobre todo a nivel de lo que es la metáfisis de la rodilla, y en niños de menos de 2 años atraviesa lo que es la fisis, produciendo deformidades por alteración del cartílago de crecimiento o también produciendo lo que es artritis. Esta osteomielitis hematógena aguda es rara en adultos. Tiene que haber factores que nos vayan a predisponer en pacientes adultos, como por ejemplo pacientes adictos a drogas por vía parenteral, pacientes con artritis reumatoide, pacientes inmunodeprimidos, y generalmente, a diferencia de la que va a afectar en los niños a la metáfisis, aquí afecta a lo que son las diáfisis, a las vértebras y a la articulación sacroiliaca. ¿Ya? ¿Qué factores predisponen? Sobre todo factores socioeconómicos y culturales, como la pobreza, falta de higiene ambiental y personal, desnutrición crónica, enfermedades cutáneas. La éstasis vascular está relacionada sobre todo con el traumatismo, cuando se da a nivel de lo que son las piernas y las rodillas en los niños, que vamos a ver posteriormente. El déficit de vitamina C y de proteínas, sobre todo, y las hemoglobinopatías, sobre todo en pacientes de la raza negra. ¿Qué agente etiológico se ve involucrado? Generalmente el estafilococo dorado, hasta el 90% de los casos. Es el más frecuente en todos los grupos, excepto en el grupo de 6 a 36 meses. ¿Ya? Se ha visto actualmente infecciones causadas por estafilococos meta-arcinismo resistentes. Como saben, bacteriología y de la resistencia a antibióticos cada vez es más frecuente, ¿no? En los pacientes de entre 6 y 36 meses, el agente etiológico que se está viendo actualmente más frecuente es el hilera hilari, ¿ya? Es un gran negativo que tiene tropismo por el tejido osteoarticular. Entonces también se va a ver involucrado en lo que son las artritis sépticas. Este tipo de microorganismos responde bien a lo que son los beta-lactames.
también se ha visto involucrado en menor medida lo que son los estreptococos, sobre todo del grupo B, en recién nacidos, también el neumococo, el hemófilos influenza, pero como ustedes saben, dentro del esquema de vacunación que se aplica, pues se ha visto que hay ya una disminución de esta agente etiológica. También hay salmonela, sobre todo en pacientes con anemia de células parasitarias. ¿Ya? La brucela ataca sobre todo a pacientes que tienen procesos artríticos, la artritis reumatoide. La pseudomonas aeruginosa en pacientes que son drogodependientes, también se puede ver el E. coli y otros intestinales que van a afectar sobre todo a las extremidades vertebrales. También les había indicado que pueden afectar virus, hongos o anaerobios, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener las siguientes: hematógena, la cual va a llegar directamente desde un poco, como les he mencionado primeramente, hasta el proceso, ¿no?, del foco infeccioso. Tenemos por inoculación directa, como por ejemplo se da en una fractura expuesta, el paciente va a sufrir primeramente una contaminación, infección del hueso, y posteriormente se da la osteomelitis. Y por vecindad o extensión, que sobre todo vemos en los pacientes que tienen pie diabético. Ya, entonces, en la osteomelitis hematógena tenemos este foco de infección, el cual se va a diseminar y sobre todo en los niños se va a afectar a nivel de la metástasis. Se va a alojar en este nivel la infección. ¿Qué es lo que pasa entonces? A nivel de las metáfisis, y sobre todo a nivel de la metáfisis proximal de la arteria, tenemos plexos venosos metafisiarios profusos, ¿ya? Entonces ahí es donde se da inicialmente la bacteremia por un enlentecimiento del flujo y baja actividad del flujo. Además de que hay una baja canción de oxígeno. Entonces todo eso va a favorecer a que las bacterias puedan multiplicarse, ser cánceres nivel y puedan generar metastasis. Actualmente se maneja la teoría de que el traumatismo, un pequeño cuando se cae, al sufrir el traumatismo va a sufrir micronecrosis a este nivel. Generalmente los niños cuando se caen pueden romper las rodillas, los brazos. Sin embargo, por la éstasis, por estos plexos venosos, se puede dar y el enriquecimiento del flujo se puede dar a este nivel, sobre todo una osteomelitis. Entonces es importante que en los niños que han sufrido caídas, por ejemplo, si les vamos a dar antiinflamatorios, hacer un control a la semana o a las 2 semanas, por ejemplo, para ver que todo esté bien. Un chico que a la semana o 2 semanas presenta mayor aumento de volumen, mayor dolor, pues ya tendremos que tomar medidas. ¿Ya? En cuanto a la circulación metafisiaria, es importante que en 12 y 18 meses vamos a ver este tipo de circulación, que es epificio y epifisial. ¿Ya? Entonces están viendo los pasos cómo progresan de lo que es la diáfisis hacia la epífisis. ¿Ya? Entonces puede pasar la infección de la diáfisis a la epífisis y va a provocar muchas veces lo que es una artritis séptica, provocando la destrucción articular. Entre los 2 años y los 16 o 18 años, ya tenemos ahí la fisis, que va a ser una barrera para la propagación del virus. Entonces, la infección se va a mantener a nivel de lo que es la metástasis. Sin embargo, cadera, codo, hombro y tobillo, por la inserción de la cápsula que va a envolver más allá de la metástasis, puede hacerse también la artritis séptica, pero sin atravesarla. Y en los adultos, como ya saben, no tenemos fisis. Entonces, al ya no existir la fisis, la infección directamente va a pasar hacia lo que es la epífisis. Tenemos la fase vascular, ¿no? Entonces, hay depósito de los gérmenes a nivel de los plexos venosos. Ahí se da la adherencia, la multiplicación de las bacterias, como les había mencionado, metafisiarios. Posteriormente tenemos la fase de desarrollo, en la cual hay hiperemia, edema, aumenta la presión, se ocluyen los vasos intraóseos y la infección, como están viendo, va a salir hacia la periferia
por los canales de Gavers y Bolman hacia la región subperióstica y posteriormente también va a ir a afectar lo que es la médula, pero va a tener una barrera que va a estar dada por el macrófago, ¿no? Posteriormente el absceso va a despegar el periósteo y va a aumentar las zonas de isquemia. Entonces aquí ya vamos a tener lo que es la formación de los secuestros. ¿Qué son los secuestros? Los huesos, fragmentos de hueso necróticos, que están muertos, que van a estar rodeados por un tejido glandular, granulomatoso, que se denomina involucro. A veces tenemos la osificación de lo que son las fibras de Sharpe. ¿Qué son las fibras de Sharpe? Son las fibras que unen el periósteo al hueso, ¿ya? Entonces, estas fibras muchas veces pueden osificarse y dar este tipo de imagen que nosotros denominamos como fuego de hierbas o naciente, que también nos puede ser confundir con un tumor, que es el tumor de Ewing. ¿Ya? Entonces, ese es un tema diferencial importante. Posteriormente tenemos ya la evacuación espontánea del absceso y el secuestro a través de las partes blandas. El involucro va a fiscalizar, va a dar lugar a lo que son las denominadas cloacas de Weidman o foráminas del Troya. Estamos viendo ahí la exteriorización de todo lo que es el purulento. Ya aquí ya puede invadir lo que es todo el hueso a nivel de lo que sería la diástasis y generar lo que sería una pandiástasis o también conocida como pan-osteomielitis. Tenemos la osteomielitis por inoculación inversa. Entonces, hay una fractura expuesta, digamos, se da la contaminación bacteriana, proliferan las bacterias, se da la infección, se establece, hay un compromiso vascular en todos los procesos infecciosos que va a generar necrosis ósea y posteriormente osteomielitis. ¿Y qué pasa en la osteomielitis por vecindad o extensión? Tenemos la penetración de las bacterias, como por ejemplo en un paciente que tenga una herida con pie diabético, hay primero lesión del músculo, del periósteo, va ingresando más la infección, va a producir una isquemia cortical, proliferación de las bacterias, necrosis ósea y, por último, osteomielitis. La clínica, como en todo paciente con un síndrome tóxico infeccioso, fiebre, escalofríos, cefalea, vómito, frustración, malestar, ¿no? En los niños, a nivel de la metástasis, va a haber un dolor espontáneo, a nivel de lo que es la rodilla, primero intermitente y luego continuo, ¿no? Exacerbado, cuando nosotros vamos a hacer la exploración, al tocar la rodillita, el paciente le va a dejar que le toquemos y el dolor sobre todo se presenta en la noche, ¿no? En cuanto a las partes blandas, dolor, calor, inmolación y dolor, los signos de sepsis, ¿no? ¿Qué pasa en recién nacidos y lactantes? El cuadro puede ser insidioso, a veces nos llaman para valorar a pacientes, tenemos pacientes infantiles, porque no pueden mover la extremidad, como están viendo la piernita que está inflexionada, hay una pseudoparálisis de una de las extremidades, con una contractura fija de la articulación. Esto puede estar dado ya sea por una osteomielitis más una artritis a nivel de la articulación. Es muy frecuente eso observar en estos pacientes que van a cursar el cuadro. Entonces, esta es la clínica, vamos a hacer en base a los antecedentes. Si el paciente ha cursado con una infección o hay algún foco infeccioso, algún foco, por ejemplo, a nivel secundario, si ha habido algún traumatismo, como les había mencionado, o alguna cirugía, ¿no? Entonces, vamos a tener que indagar nosotros en esto, al examen físico, ya habíamos mencionado, dolor, hipotesia, y las manifestaciones integrales. En el laboratorio vemos una desviación a la izquierda, con un aumento de la velocidad de sedimentación globular, 95% de los casos, desde el segundo nivel, ¿no? El PCR también es útil para ver inicialmente cómo estamos empezando y para ver la respuesta al tratamiento. Muchas veces nosotros empezamos con un tratamiento empírico y no tenemos directamente el cultivo, el videograma, porque este tarda entre 5 o 7 días. Entonces, con un PCR nosotros podemos ver si nuestro tratamiento empírico pues es adecuado, ¿no?
Va a haber aumento en la lipemia y lipuria porque está yendo, como habían visto, destrucción de lo que es la grasa ósea. ¿Ya? Y los hemocultivos también se pueden tomar, obviamente, antes antibióticos, ¿no? Y se los repite sistemáticamente, obviamente, eso de acuerdo a los diferentes centros de salud que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí muchos hemocultivos aquí en los hospitales clínicas no se realizan. Pasamos a lo que son las radiografías. Inicialmente vamos a ver también una desificación, una tumefacción de las partes blandas, sobre todo hacia la extremidad. A los 10 días hay neoformación perióstica laminar y a las 2 a 6 semanas ya hay zonas de destrucción ósea, ¿no? Los secuestros empiezan a formarse a partir de la tercera semana. Ya empiezan a formarse, pero no son todavía observables. Ahí estamos viendo los secuestros, que son prácticamente cavidades por lo que es el hueso. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, un paciente 6-7 meses en el cual ha tenido las tendinitis y ha avanzado por la cápsula y ha destruido ahí la articulación femoral del lado derecho, ¿no? Entonces, el paciente muchas veces ingresan con una artritis séptica porque hacemos una función a nivel de la cadera, tenemos débil purulento y ingresamos con una artritis séptica. Sin embargo, es una ¿no? Que ha salido hacia la articulación. Ahí estamos viendo otra radiografía donde se está viendo una osteomorosis a nivel de la zona extraarticular con destrucción, ¿no? Y posteriormente nosotros podemos hacer o solicitar una tomografía. La tomografía, como ustedes saben, nos va a dar una mejor perspectiva de lo que es la construcción ósea. En estos casos, o como por ejemplo en las fracturas, cuando son multifragmentarias, lo que solicitamos es una tomografía. Este es un absceso de Brody que claramente en una radiografía y lo confirmamos con una tomografía, ¿no? Que corresponde a una osteomelitis subaguda que vamos a ver en este video. También podemos pedir otro examen que es la centellografía ósea. La centellografía ósea para osteomelitis se pide en 3 fases, ¿ya? Tiene una fase vascular, una fase precoz y una fase tardía. Entonces, en esas 3 fases, nosotros vamos a poder ver el radiomarcador que se va a presentar a nivel de lo que es el área captante, ¿no? De la infección. Estamos viendo, por ejemplo, aquí en este paciente que ha sido operado y que ha presentado una osteomelitis a nivel de lo que es el peroné. Inicialmente tenemos estas radiografías, ustedes pueden ver ahí en la placa, hay una especie de oquedad, ahí donde le faltan 2 tornillos, y ahí está formando lo que es un hueso, ¿no? Entonces se ha solicitado a este paciente una centellografía, y pues la centellografía nos está confirmando lo que es la osteomelitis. Y aquí otro paciente, igual una centellografía, la cual estamos viendo área intercaptante, lo que es el tramo proximal, igual una paciente operada de la cadera, con un sistema clavo perrene, con una infección igual, no tendinitis de tramo proximal. La ecografía nos sirve para ver la participación de lo que son las partes blandas, como vemos, y para poder ver si existe pus a nivel superior. Esto sobre todo en pacientes infantiles. La resonancia nos puede determinar más rápidamente cambios precoces en lo que es el hueso y en las partes blandas. Es elección a nivel de lo que es la columna. En algunos casos puede sobreestimar la extensión porque nosotros vemos esa imagen blanca que ustedes ven puede ser simplemente edema. Y en sobre todo el T2, nosotros es donde vamos a ver la formación de pus que podemos distinguir con el edema, ¿no? Entonces, por eso se puede sobreestimar la extensión de la infección. ¿Ya? Aquí está la diferencia, por ejemplo, entre una tomografía, la de izquierdo, y una semántica hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, la tomografía nosotros sobre todo vamos a solicitar para ver cuánto es el compromiso de la parte ósea, para ver si una vez que este paciente esté operado va a necesitar algún tipo de fijación, ya que nosotros tenemos que vaciar todo esto y vamos a ver tal vez posteriormente de
interno posiblemente, o algún clavo pensamiento y actividad, ¿no? Diagnósticos diferenciales, pues tiene varios, ¿no? Como fiebre reumática, artritis reumatoide, traumatismos, obviamente, y dentro de los procesos tumorales, lo que hay que tener muy en cuenta es el sarcoma de Ewing, ¿ya? Porque este sarcoma de Ewing es esa imagen que ustedes están viendo, se presenta muy similar a unos pequeñitos, ¿ya? Pero pues, ¿qué es lo que va a diferenciar? El sarcoma de Ewing va a tener una osteoporosis difusa y vamos a tener un aumento de lo que es la fosfatasa alcalina, ¿ya? Y además, obviamente, va a provocar metástasis, ¿no? Nosotros solicitamos una tomografía pulmonar y muchas veces no nos encontramos con metástasis. Entonces, ya está hecho el diagnóstico. También puede haber tuberculosis, diferenciar con la tuberculosis ósea, una sinovitis transitoria de la cadera que se presenta también en infantes. Igual, de los niños, por ejemplo, 2 años, 3 años, se presentan con la extremidad con esa pseudoparálisis y dolor. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solicitar una ecografía, y si la ecografía nos reporta que hay líquido, pues nosotros tenemos que hacer una punción. Y si hacemos una punción, claramente vamos a ver un líquido citrino, amarillento, que nos estaría indicando una sinovitis transitoria. De todas maneras, nosotros antes de llevar en la clase de infección tenemos que hacer un estudio citoquímico de esto. Y el estudio citoquímico ya nos va a dar si realmente es un líquido inflamatorio y infeccioso. Caso contrario, estaríamos frente a pus, digamos, pues tenemos que hacer una limpieza química, ¿no? ¿Qué complicaciones tenemos? Igualmente varias, como los abscesos, fístulas, artritis sépticas, sepsis en sí, las dismetrías, ¿ya? En cuanto a las dismetrías, puede aumentar la longitud del hueso. ¿Por qué? Porque si hay una infección que esté localizada cerca a lo que es una fisis, por la hiperemia que se va a dar, que va a dar el organismo, pues va a empezar a crecer más. Pero ¿qué es lo que pasa generalmente? Hay una disminución de la longitud, ¿ya? ¿Por qué? Porque la infección va a destruir la fisis. Y al destruir la fisis, pues el paciente ya no va a tener crecimiento, ¿no? Pueden darse desprendimientos epifisiarios, sobre todo a nivel de la cadera, fracturas por debilidad del hueso, como les había mostrado en esa tomografía. A veces la parte que está sosteniendo el hueso ya no es compacta, digamos, y va a producirse una fractura patológica. Y hay una cronificación de las úlceras que se denomina úlcera de Matteucci, que puede ser un carcinoma espinocelular. El tratamiento, lo importante son estos 4 preceptos, tienen que ser precoces, comenzar lo antes posible. Tras la toma de cultivos y antibiograma, no hay que esperar el resultado, nosotros hacemos un tratamiento empírico directamente, y con esto me refiero que nosotros vemos un niño, digamos, que se cae y que con 2 o 3 días de antiinflamatorios tendría que estar bien ese niño, pero se presenta más dolor, obviamente nosotros tenemos que hacer una radiografía comparativa, ¿no? Porque también puede tener una fisura o una fractura. Entonces, si nosotros estamos sospechando tiene calor, rubor, aumento de volumen, podría estar empezando una osteomielitis. Entonces, en defensores tendrían que iniciar directamente con un tratamiento. Entonces, a eso se refiere ser precoz. A dosis altas, es lo que ya tenemos que manejar de acuerdo al esquema que nosotros sabemos, las dosis más altas que se le puedan dar al paciente. La terapia secuencial, primero intravenosa, paciente internado, y posteriormente va a pasar a la vía oral. Y el tratamiento es prolongado hasta 6 semanas. Hay pacientes que tenemos clínicas, no tienen el que están haciendo su tratamiento, no hacen tratamiento prolongado. Como les había mencionado, el tratamiento es empírico hasta tener el cultivo y el antibiograma, ¿no? Y ya con el cultivo y antibiograma, pues nosotros vamos a determinar ya qué. El tratamiento quirúrgico lo vamos a hacer si hay abscesos, pues tenemos que drenar. En la ecografía vamos a poder ver esto. Si puede haber una séptica, como les había mencionado. Y muchas veces tenemos que hacer biopsia de lo que es el hueso para dar adecuadamente el diagnóstico. Tenemos la osteomielitis subaguda,
exceso de brólico, les había mostrado en esa radiografía y tomografía de brólico, ¿no? Aquí el dolor es menos intenso, la temperatura puede ser normal o leve. El paciente generalmente no refiere tanto dolor a nivel de rodilla o el tobillo, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque el paciente puede tener mayor resistencia, ¿ya? Inmunológicamente el organismo se defiende mejor hacia el virus. O el virus puede tener, o la bacteria puede tener menos virulencia. No puede ser una cepa menos virulencia, con menos virulencia, o que nosotros hayamos administrado precozmente. ¿Ya? Esas son las tres causas para que se pueda hablar de esto. ¿Ya? Generalmente está involucrado el estafilococo dorado y el epidermidis. La velocidad de sedimentación está aumentada, pero en un 50% de los casos puede no estar aumentada. ¿Ya? Los hemocultivos son generalmente negativos y el tratamiento antibiótico según cultivo, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer una apertura y corretaje de lo que es este foco, y más que pus vamos a encontrar un tejido de granulación. ¿Ya? Entonces esta es una ya no biótica. Y pasamos a lo que es la osteomielitis crónica. ¿Ya? Esto es cuando el cuadro inflamatorio va a ser más de 6 semanas de duración, ¿no? Las causas posibles: contaminación directa, similar a lo que puede ser una fractura, una evolución desfavorable de la osteomielitis hematoangular y la infección por conjuntivitis. ¿Ya? La cronificación de la infección es resultado del tratamiento inadecuado, también debido a que porque no ha habido un diagnóstico a tiempo, el cuadro clínico muchas veces tarda en instaurarse y a menudo hay coexistencia de implantes. Como les había mostrado esa radiografía, muchas veces nosotros en traumatología, por eso tratamos de cuidarnos bastante porque hay mucha relación con lo que son los implantes biológicos, ¿ya? Y también con la fracturación. Tenemos entonces el secuestro. Ya les había mencionado, es un segmento óseo desprovisto de circulación, un fragmento de hueso que está muerto, ¿no? Aislado en el interior del hueso o en su superficie. Y el involucro es lo que va a recubrir a todo lo que es este sistema. Ya es un tejido de grasa. Tenemos la osteomielitis crónica igual, en la cual si va a seguir evolucionando, pues va a ser una cristalización y vaciamiento del contenido purulento hacia el exterior. Para esto nosotros manejamos, para la osteomielitis crónica, manejamos lo que es la clasificación de Sier y Mader, ¿ya? Esta clasificación de Sier y Mader va a tener estos dos parámetros: el tipo anatómico y la clasificación. De acuerdo al tipo anatómico, tenemos el medular, superficial, localizado y el medular es una lesión endostal, medular, ya es una lesión solamente de una cosa, ¿no? El superficial va a afectar a la cortical. El localizado ya tenemos un fragmento, un secuestro, ¿ya? Que se puede ver aquí. El localizado ya va a afectar. Y el difuso ya afecta prácticamente a todo. Y lo que se refiere a la clase fisiológica, tenemos huésped de tipo A, B y C. El A prácticamente es un huésped normal, cualquiera de nosotros, inmunocompetente con buena vascularización, asumiendo que ninguno de nosotros tiene diabetes, por ejemplo. Comprometido sería que ya tiene factores locales o sistémicos que comprometen la inmunidad o la consolidación. Por ejemplo, un paciente que tiene artritis reumatoide ya es un paciente clase fisiológica B, o un paciente diabético, o un paciente que tiene insuficiencia venosa, ya sea local o sistémico. Y prohibitivo es mínima disfunción residual, morbilidad previsible demasiado alta o mal pronóstico para la curación. Esto se refiere a pacientes que, digamos, son diabéticos, aparte tienen problemas renales, ¿no? Pacientes renales, terminales, o pacientes que tienen mucho compromiso en la extremidad que está afectada y que el tratamiento en sí va a ser una amputación.
¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, hay un paciente con una osteomielitis, en ese paciente con una lesión del pie, que ya tiene una amputación, y hacemos los registros de radiografía y obviamente vemos toda la descripción, ¿no? El tratamiento, igual, de acuerdo a el cultivo y antibiograma, nosotros vamos a determinar el microorganismo infectante, por ejemplo, microorganismo en el pie, va a ser el agente infeccioso, una pseudomonas aeruginosa, y para esto vamos a utilizar, por ejemplo, la ciprofloxacina o la ceftazina. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿cuáles son los objetivos? Obviamente, eliminar la infección y restablecer la función del miembro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos inicialmente un desligamiento, que les había dado en el clase. Retiramos todo el tejido que está desvitalizado, hacemos incisión y vamos a limpiar todo lo que es el tejido y vamos a tomar una muestra para lo que es anatomía patológica, para que la anatomía patológica nos pueda dar el diagnóstico final. Entonces ahí estamos haciendo una limpieza y tenemos que hacer una reconstrucción del defecto. ¿Cierto? Entonces por eso nosotros tenemos, por ejemplo, la técnica de Papillon, que es una técnica antigua, en la cual se hace desligamiento, se limpia todo el tejido que está necrótico o todo el tejido que está infectado y nosotros sacamos un injerto de hueso, entonces el injerto de cadera. Sacamos el injerto de cadera, colocamos en la parte donde hay el óseo y además colocamos un coágulo sanguíneo insípido. Esta técnica es antigua, de los años 50, 60, ¿no? Y ese coágulo sanguíneo insípido ya se tenía, digamos, el conocimiento de que ayudaba a lo que es la formación del hueso, después más o menos ahora como las bolitas de ¿no? También tenemos la técnica, por ejemplo, del uso de cemento, ¿no? Es un cemento especial con antibiótico que nosotros también utilizamos para las cirugías de cadera. Entonces nosotros, en vez de hacer la colocación directamente del injerto, nosotros vamos a colocar ese cemento en el defecto, ¿no? Como un espacio de eso nos va a evitar que haya un espacio muerto, que nosotros llamamos, evita la infección y una vez que ya esté limpio, nosotros vamos a sustituir por injerto de hueso, ¿no? Y por último tenemos la osteomielitis esclerosante de Gardner. Esta es una enfermedad crónica en la cual podemos ver, como están viendo aquí, hay un hueso engrosado, extendido. Aquí no tenemos abscesos ni secuestros. Afecta a niños y adultos jóvenes y es de etiología desconocida. Generalmente se piensa que hay una bacteria que para ¿no? ¿Qué es el tratamiento? Pues se hace una antibiótico-terapia, generalmente contra los trapos activos, y penetración. ¿Qué es la penetración? Nosotros agarramos, hacemos una cirugía en la cual vamos a perforar la diátesis con una aguja. ¿Ya?